Número 7. La astilla. Empezamos el top con algo sencillo. Bob Esponja sufrió un accidente en el trabajo que lo hizo terminar con una astilla enterrada en el dedo. Esta astilla le provocó intensas molestias que le impidieron realizar su trabajo como cocinero. La situación se volvió muy repugnante cuando vimos que su dedo comenzó a infectarse y Calamardo aprovechó esta oportunidad para decirle que tendrán que darle el día libre por accidente laboral. En un intento por salvar su trabajo, Bob Esponja decidió llamar a Patricio, quien se hizo pasar como doctor. Ya la simple idea de que esto ocurra es bastante preocupante. Patricio no solo no ayudó a resolver el problema de la astilla, sino que solamente empeoró todo, haciendo que se inflame y se infecte más. Para poner la cereza sobre el pastel, Patricio decidió retirarse sin ofrecer alguna compensación por su error, dejando a su mejor amigo con un problema que podría costarle su carrera. Pero créeme que esta no sería la última vez que lo haría sentir mal. Y si la astilla fue un golpe bajo, el siguiente puesto es un golpe directo a la dignidad de Bob Esponja. Número 6. Los besos de la abuela. Bob Esponja sufrió una de las humillaciones más injustificadas en la historia del programa, ya que todos en el trabajo se burlaron de él únicamente por recibir amor por parte de su abuela. Esto ya de por sí es un comportamiento repulsivo, pero apenas estamos comenzando. Patricio, siendo su más cercano amigo, lo convenció de que todo podrá resolverse cuando empiece a comportarse como todo un hombre. Al principio parecía que su fiel amigo estaba ahí para apoyarlo en esta situación tan difícil, pero rápidamente vimos que Patricio no solo no ayudó a Bob Esponja a mostrar lo maduro que intentaba ser, sino que decidió acaparar toda la atención y el cariño de su abuela. El solo pensar en eso me da náuseas. Un amigo que no solo abandona el apoyo que te había prometido, sino que aprovecha ese momento tan vulnerable para quedarse con aquello que solías disfrutar, entregándonos así uno de los momentos más desagradables de la Estrella de Mar, quien terminó por quedarse el cariño de una señora mayor que ni siquiera era su abuela. Y si hablamos de amigos que no respetan los sentimientos, lo que viene es aún peor. Número 5. Expulsado. En este punto de la serie pudimos ver la bella relación que lleva Bob Esponja con su mascota Gary, pero todo cambió cuando el caracol mostró una inusual atracción hacia Patricio. Como todo mal amigo, Patricio pasó mucho tiempo junto a Gary, cosa que terminó por lastimar los sentimientos de la pobre esponja. En una demostración brutal de traición, Bob Esponja se sintió devastado y ni siquiera una nueva mascota pudo llenar ese hueco. Lo peor de todo fue que Patricio nunca se apiadó de Bob Esponja, simplemente decidió quedarse indefinidamente con Gary sin importarle que eso estaba destruyendo al pobre chico. Afortunadamente, Gary solo quería una galleta que tenía Patricio en su bolsillo, así que el desgraciado no logró salirse con la suya. Si ser excluido ya dolía, imagina ver a tu mejor amigo presumiendo algo que tú jamás has podido lograr. Número 4. Conducido las lágrimas. Una vez más, Bob Esponja fracasó en su prueba de conducir, pero para sorpresa de todos, Patricio fue quien sí logró aprobar en su primer intento. Esto ya de por sí es suficiente para hacer sentir miserable a Bob Esponja, pero apenas estamos empezando. Patricio fue el ganador de un flamante botemóvil nuevo, haciendo que oficialmente ese sea el mejor día de su vida. Ya de por sí esto no ayudó en nada al ego de la pobre esponja, pero a partir de aquí solo puede empeorar. Patricio comenzó a actuar como todo un engreído corredor experto y se vuelve un conductor imprudente. Todo eso mientras le restregaba en la cara a su amigo que él es todo un profesional, aun y cuando el pobre chico no ha logrado aprobar su prueba de manejo, algo que Bob Esponja ha anhelado durante años y ahora se vio reducido por Patricio. Un golpe directo al orgullo. Pero nada de eso se compara con la traición de convertir la vida privada de Bob en un espectáculo para todos. Número 3. El librito amarillo. Aquí tuvimos un momento bastante lamentable. Calamardo decidió aprovecharse de la ingenuidad de Bob Esponja y tomó su diario sin permiso.
Esto terminó con los chicos del crustáceo cascarudo burlándose y humillando a la pobre esponja de manera desmedida. Sus secretos habían sido expuestos al mundo y nadie parecía dar un paso al frente para defender al pobre chico. Tras momentos de burlas y humillaciones, finalmente vimos a Patricio, pero no estaba ahí para defenderlo, sino para continuar con las burlas. El gordo rosado se burlaba del nombre que su amigo le puso a su espátula y en lugar de defenderlo como lo haría un buen amigo, decidió seguir con el morbo y los chismes escritos en el diario. Una muestra de lo bajo que puede caer Patricio. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Pero si eso ya suena humillante, espera a ver lo que pasa cuando Patricio decide rebajar a Bob con desconocidos. Número 2. Estoy con un estúpido. Uno de los peores momentos de la Estrella de Mar se encuentra aquí. Patricio estaba muy angustiado porque esperaba la visita de sus padres. Aparentemente, ellos consideran que su hijo es demasiado tonto y no parecen estar muy orgullosos de él. Como buen amigo, Bob Esponja ofreció actuar como un tonto frente a ellos y así podrían ver que su hijo es más brillante de lo que piensan. Un acto muy noble por parte de la esponja que pronto se saldría de control. Al principio todo iba bien, los padres de Patricio veían lo tonto que era Bob Esponja y comenzaban a apreciar a su hijo. Este acto de bondad desinteresado por parte de Bob Esponja terminaría siendo una humillación brutal. Aquellas risas egoístas pronto se transformaron en burlas provocativas hacia el pobre chico amarillo. Su mejor amigo se burló de su vestimenta, de su forma e incluso de sus pestañas. Cuando Bob Esponja le pidió parar, el muy desgraciado hizo todo lo contrario y decidió rebajarlo tanto como le fuera posible por la aprobación de sus padres. No solo Bob Esponja estalló luego de tal muestra de humillación, sino que aquellos individuos en casa de Patricio ni siquiera eran sus padres. Todo este tiempo, Patricio despreció la amistad de Bob Esponja y lo denigró hasta un punto inimaginable, y todo para conseguir la aprobación de unos completos desconocidos. Y aunque esto parezca insuperable, todavía queda hablar de aquella vez en donde Patricio abandonó a Bob Esponja en su peor momento. Número 1. Atrapado en el escurridor. En este episodio pudimos ver uno de los actos más deplorables en la historia de la animación. Bob Esponja sufrió un accidente en su casa y quedó atrapado en su escurridor después de bañarse. Patricio llegó y una vez que encontró a su amigo en una situación bastante desfavorable, su mejor idea fue ponerle pegamento que lo haría quedarse ahí para siempre. Aunque Patricio logró arrancar el escurridor de su base, esto solo fue el comienzo de un día completamente miserable para la esponja amarilla. El chico se las ingenió para ir y cumplir con sus obligaciones como cocinero, pero esto no tardó en salirse de control y Don Cangrejo no tuvo más remedio que echar a su cocinero del restaurante hasta que logre solucionar su problema. Esto ya de por sí fue un golpe duro para Bob Esponja, pero créeme que se puso mucho peor. Patricio decidió llevarlo a comer helado, cosa que Bob no pudo disfrutar porque el escurridor lo estaba presionando demasiado. Patricio lo llevó a la feria ignorando por completo las limitaciones de su amigo, cosa que solo terminó mal para el desafortunado chico. Durante todo este tiempo, Patricio estuvo tan centrado en su propia diversión que simplemente fue incapaz de notar lo miserable que era aquel que llama su mejor amigo. Ante todo esto, la reacción de Bob Esponja fue la más natural, enfadarse a tal punto en que terminó señalando la ineptitud de Patricio. Le dijo que todo esto fue culpa suya, y aunque Bob Esponja tuvo toda la razón, él fue quien terminó siendo el villano de esta historia. Todos los ciudadanos lo miraron con desprecio y todo por un incidente que Patricio solo empeoró. Definitivamente, el momento menos empático de la Estrella Rosada. Así, Patricio demuestra que puede ser alguien confiable en apariencia, pero en amistad es capaz de ser despiadado.